Pues gracias a ustedes por sus oraciones. Regresamos bien de Guadalajara, bueno, al menos yo. Los manda a saludar el pastor Chuy, manda a saludarlos a todos y cada uno de ustedes. ¿Está bien, hermanos? Muy bien. Entonces, ¿qué le parece si me acompaña, por favor, al libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, por favor, el capítulo 4? Y cuando usted lea Gálatas capítulo 4, vamos a entender qué es el ruego, ¿verdad?, del apóstol Pablo, pero a la misma vez podemos ver el ruego de Dios hacia los Gálatas, en este caso hacia nosotros. ¿Y cuál era ese ruego que Dios tenía, ¿verdad?, hacia los Gálatas? Dígale que está a su lado, que Cristo se ha formado en mí. Dígale, que Cristo se ha formado en mí. Sigue siendo el mismo ruego, el mismo deseo de Dios, ¿verdad?, para con nosotros, de que Cristo sea formado en nosotros, de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Vamos a comenzar hoy una nueva serie hablando acerca de formando el carácter cristiano, formando el carácter cristiano. Y hay tres áreas importantes donde tenemos que formar el carácter cristiano, ¿verdad? En el área espiritual, que fue la que se distorsionó primero por el pecado, ¿verdad? En el área moral también y en el área doctrinal. Entonces son tres áreas en las que nos vamos a enfocar en los siguientes domingos. ¿Le parece bien? Amén. ¿Sí o no? Muy bien. Gálatas 4:19 es el mismo ruego del apóstol Pablo, pero a la vez el mismo ruego de Dios hacia nosotros. Dice Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Léalo conmigo la siguiente frase: hasta que Cristo sea formado, diga, en mí. ¿Sí? Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí también, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos puede guiar y conducir, Señor, a lo que tú quieres formar en nosotros, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén? Amén. Amén. ¿Puede sentarse? Déjeme decirle que en el contexto vemos la preocupación seria del apóstol Pablo, ¿verdad?, por los Gálatas. ¿Cuál preocupación? La preocupación de que Cristo se ha formado en ellos. Esa es la misma preocupación que Dios tiene por nosotros, de que Cristo se ha formado, ¿verdad?, en nosotros. Y cuando hablamos de que Cristo se ha formado en nosotros, es como retomar, ¿verdad?, lo que dijo Juan en capítulo 3:30, que es necesario que Cristo crezca y que nosotros, ¿qué, hermano?, menguemos, que nosotros podamos disminuir. También dijo Juan en versión nueva versión internacional: a él le toca crecer y a mí menguar. ¿Cuántos pueden tener ese mismo sentir? Que a Dios, ¿verdad?, a Cristo le toca crecer en nosotros y a nosotros disminuir. ¿Cuántos pueden tener ese mismo sentir? ¿Nada más yo o también ustedes? No se les escucha muy convencidos, ¿Sí? Hay tres áreas donde Cristo tiene que crecer. Hay tres áreas importantes. El área doctrinal. Cuando Cristo vino y habitó entre nosotros, ¿verdad?, a los escribas, a los fariseos, los confrontó doctrinalmente. Y el cristiano tiene que tener una seria formación doctrinal. ¿Todos están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Cuando Cristo vino y habitó entre nosotros, ¿verdad?, confrontó la inmoralidad seriamente. Y el cristiano tiene que tener una formación moral seria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y cuando Cristo vino, también Él expuso el área espiritual, porque Él era 100%, ¿verdad?, espiritual. Y es una área también en la que nosotros tenemos que formarnos, ¿verdad?, para entender lo que es espiritual y lo que no es espiritual. A veces entendemos como espiritual, ¿verdad?, a aquella persona que ayuna y que ora, aquella persona entonces que entra en algún trance o emocionalismo. Miren, déjenme contarle algo. Cerca de mi casa, en México, donde fui en estos días pasados, está una iglesia a 3 cuadras. Déjeme decir nomás para ilustrarle lo que no es espiritual, porque el tema de hoy es el carácter espiritual. Y entonces yo llegué a esa iglesia, ¿no? Y pues la miré, iglesia cristiana, y entonces pasé y miré las horas de servicio, miércoles a las 7. Entonces ahí voy, miércoles a las 7, llego a la iglesia, me siento, está un tiempo de alabanza que me agradó. Después empezó un tiempo de oración y estuve muy bien orando. Pero de repente, hermanos, cuando ya empezaron en los anuncios, ¿verdad?, dice: el apóstol nos va a visitar, prepare sus ofrendas y sus siembras. Dije, ya aquí ya no me gustó, ¿verdad? Entonces, hablando de la formación espiritual, lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Después de eso, entonces, comenzaron a
a hablar, ¿verdad? A predicar, si se puede decir, pero no había Biblia. O sea, ahí vemos entonces una ilustración de una falta de formación, no solamente doctrinal, sino también espiritual. Espiritual no es nada más asistir a la iglesia. Espiritual es, ¿verdad?, tener los rasgos de Cristo. Espiritual es entonces imitar a Cristo. Espiritual es entonces obedecer la palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No solamente, entonces, ahí había mucha emoción, mucho emocionalismo, unos cantos alegres, sobre todo brincaban, bailaban, pero no había nada espiritual, porque no había nada con esencia bíblica. Entonces, notamos entonces que así como está esa iglesia donde fui la semana antepasada, ¿verdad?, a visitar, ya que andaba en México, así están muchos cristianos, ¿cierto?, que aparentan ser espirituales, pero no tienen nada que ver con lo espiritual bíblico. Entonces, en el estado original de Adán y Eva, ellos eran perfectamente morales y eran perfectamente espirituales, pero después vino Satanás y los tentó, ¿verdad? Y allí entonces es donde la imagen de Dios se distorsionó, la imagen moral y la imagen espiritual. Hoy Satanás sigue haciendo lo mismo. Hoy Satanás sigue distorsionando la imagen, ¿verdad?, moral de las personas, sigue distorsionando la imagen espiritual también de las personas. Uno de los propósitos serios, escucha esto, uno de los propósitos serios por el cual Jesús se encarnó es para restaurar la imagen de Dios en nosotros. ¿De acuerdo conmigo? Es para enseñarnos la imagen del Padre y para que la imagen del Padre fuera restaurada en cada uno de nosotros. La imagen que se perdió en el Edén con Adán y Eva es la imagen entonces que Dios quiere restaurar en nosotros a través del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? A través del Evangelio. Entonces, el carácter que se perdió entonces en el Edén es el carácter entonces que nosotros necesitamos, ¿verdad?, otra vez restaurar a través del Evangelio, como ya decía. Pero ese carácter solamente se puede restaurar a través de nosotros obedecer la palabra de Dios. El carácter de Cristo. Vamos a dar una definición de lo que es carácter. Acuérdense, el tema es, ¿verdad?, el carácter espiritual. Pero el carácter espiritual tiene que ir apegado a lo que dice la Biblia. Nada que ver con el lugar donde me metí, pues no había nada de Biblia, solamente había emocionalismo. La definición de carácter es la siguiente. La palabra carácter viene del vocablo griego charater, también charaza, que significa grabador. Y esto hace alusión, hermanos, ustedes han tenido una moneda, ¿cierto?, de esa de 10 centavos, una moneda de 25 centavos, y está grabada. Tiene un carácter, ¿cierto o no? De un lado tiene un águila muchas de las veces, y del otro lado tiene un rostro. Ese era el carácter, entonces, en los tiempos de Jesús. Era una maquinita, entonces, que grababa la imagen del César. Eso era el carácter. Eso era la maquinita, entonces, que podía ilustrar el rostro del César. Y esta misma palabra literalmente significa marca grabada en una cosa que distingue a las demás. Marca grabada en una cosa que distingue a las demás. Lo que estamos hablando entonces con carácter espiritual es entonces la marca que nosotros tenemos. ¿Cuántos aquí hemos sido sellados por el Espíritu Santo? Tenemos la marca del Espíritu Santo, la cual nos distingue ¿de cuántos? De todos los demás. ¿Sí? Entonces la marca, el carácter, entonces se refiere a esa peculiar marca entonces que distinguía el rostro del César y de los demás. Entonces a nosotros, en el caso de los cristianos, el carácter espiritual es la marca de Cristo, ¿cierto? Amén. La marca de Cristo que nos va a distinguir de los demás. En el área doctrinal, a través de los temas, vamos a hablar esa formación de carácter doctrinal, ¿verdad? En la formación moral también, la marca de Cristo, y en la formación espiritual. Entonces, carácter también significa entonces señal o marca que imprime, pinta o esculpe en un sentido de calidad moral, y se refiere al modo peculiar de cada persona, al modo peculiar. Cada uno de nosotros tiene diferente carácter, pero la meta de cada uno de nosotros es
no tener diferente carácter, sino que todos tengamos el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que todos tengamos. Yo no soy la medida del carácter. Pablo no era la medida del carácter. Los apóstoles no eran la medida del carácter. Cristo es la medida del carácter de cada uno de sus creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo es la medida, entonces, del carácter. La palabra cristiano, hablando del carácter cristiano, viene del griego cristianos, que significa entonces alguien que pertenece a Cristo. Y en este caso, nosotros tenemos que reflejar el carácter que pertenece a Cristo. Entonces, como ya decía desde el principio, el carácter espiritual fue el que fue afectado, ¿verdad? En el Edén. Ahora la pregunta es, ¿Dios tiene carácter? Pregunta que está a tu lado, ¿Dios tiene carácter? Por supuesto, ¿verdad? Dios tiene carácter moral, tiene atributos. Entonces Dios tiene carácter, y el desafío que tenemos como cristianos es restaurar el carácter moral y espiritual tal como lo diseñó el Señor. Vaya a Génesis 1:26 para mirar cómo Dios nos diseñó conforme a su carácter. Dios nos diseñó conforme a su carácter. Génesis 1:26 dice lo siguiente. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, en Reina Valera 60, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestro carácter, es decir, a nuestra imagen, es decir, a nuestros rasgos, es decir, a nuestra marca, ¿sí? Es decir, a nuestro modo peculiar, conforme a nuestra semejanza. Ahí vemos, hasta ahí. Entonces vemos que nosotros fuimos creados, formados a la imagen de Dios, ¿cierto? O sea, al carácter de Dios. Así era Adán, así era Eva. Hasta que pronto entonces, ¿verdad?, Satanás distorsionó la imagen de Dios en Adán y en Eva. Y así también en nosotros. Antes de venir a Cristo, nuestra imagen de Dios estaba distorsionada, ¿cierto o no? ¿O hay alguno muy, muy santo? ¿Verdad? Éramos inmorales, éramos de alguna manera con la imagen, ¿verdad?, del mundo que la imagen de Dios. Entonces vemos que aquí claramente dice que nos hizo a su imagen. Y esa palabra imagen del hebreo es selem. Y esto figurativamente significa parecido. O sea, Dios nos hizo parecidos a Él en su carácter moral, en su carácter espiritual, no en sus atributos, ¿verdad?, que le pertenecen, como la omnisciencia que está en todas partes, que todo lo conoce, la omnipresencia que está en todas partes, pero en su carácter moral sí. Entonces esta palabra imagen también significa apariencia, nos hizo conforme a su apariencia, significa figura, nos hizo conforme a su figura, en este caso la figura que moral y espiritual. Entonces, ¿cómo se puede restaurar el carácter cristiano en nosotros si fue distorsionado por Satanás? ¿Verdad? ¿Cómo se puede restaurar en nosotros? El carácter cristiano se restaura por medio de creer en el Evangelio y obedecerlo. El creer el Evangelio de Cristo, ya que Cristo es la imagen del Dios viviente. Y cuando nosotros entendemos lo que dijo Pablo, que Cristo se ha formado en vosotros, entonces es cuando el carácter de Cristo, ¿verdad?, cuando tomamos conciencia, obedecemos su Evangelio, obedecemos la palabra de Dios, es cuando los rasgos de Él se van formando en nosotros, su carácter se va restaurando en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Escucha esto. En Nueva Versión Internacional se lo voy a leer. Dice lo siguiente, 2 Corintios 4:4. Dice, el Dios de este mundo, con D pequeña, o sea, Satanás, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo. ¿Cómo se restaura? A través del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es Cristo, hermanos? Es la imagen de Dios. Entonces el ruego del apóstol Pablo era que Cristo sea formado en nosotros, ¿verdad? Y qué gran necesidad hay que Cristo sea formado en nosotros. Yo necesito ser más como Cristo, hermano. Yo necesito ser más como los rasgos de Cristo. ¿Usted también? Las mujeres, las esposas necesitan más de Cristo, porque a veces como que se les bota la canica, ¿verdad? Híjole. Entonces necesitamos más de los rasgos de Cristo. Los varones necesitamos más de los rasgos de Cristo, ¿cierto o no? Entonces, Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, esa imagen
Cuando nosotros creemos, entonces, ¿verdad?, se empieza a restaurar. Pero es un trabajo, hermanos. No es de que está restaurada. Al nosotros creer en Cristo por medio del Evangelio, no nos restauramos totalmente. Somos justificados de nuestros pecados, somos perdonados, ¿verdad? Pero ahora comienza una obra santificadora por medio del Espíritu Santo. Ahora es cuando entonces el Espíritu Santo va restaurando el carácter espiritual en nosotros. Pero ¿cuándo termina? Hasta que nos mueramos. Amén. ¿Cuándo termina esa obra, verdad, de restaurar el carácter espiritual? Hasta que el Señor venga o hasta que nos lleve a su presencia. Entonces, lo que sí es claro y es evidente, escuche lo que sí es claro y es evidente, que cuando nosotros realmente creemos en el Señor, comienzan nuevos hábitos espirituales en nosotros. Y si no hay nuevos hábitos espirituales en nosotros, ahí sí hay que preguntarnos si realmente creímos en el Señor. Si realmente comenzó entonces una restauración de la imagen de Dios en nosotros. Si comenzó una restauración doctrinal, una restauración moral y una restauración espiritual. 3 áreas importantes. Entonces, hábitos del carácter espiritual después de creer en Cristo. Déjeme decirle que un hábito es el resultado de disciplina. Algo que usted hace siempre, ¿verdad? Está disciplinado. Un hábito es el resultado de disciplina. Todo hábito es la costumbre adquirida por la repetición de un acto. Entonces, los hábitos después de nosotros creer en Cristo, los hábitos espirituales, los vamos repitiendo, Es decir, que el cristiano nacido de nuevo, ¿verdad?, comienza, fíjese bien, sus nuevos hábitos comienzan, diga, en la mente. En la mente, ¿sí? Cuando usted cree en Jesucristo, sus nuevos hábitos comienzan aquí. Comienzan en la mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entonces va formando en usted, ¿verdad?, un carácter espiritual. Y el carácter espiritual, como es invisible, como es transparente, ¿verdad?, comienza en el área entonces invisible, que es la mente. Entonces, por ejemplo, cuando usted empieza a tener un carácter espiritual, usted va formando virtudes que nacen de una mente espiritual. Por ejemplo, no miente. Comienza a no mentir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Satanás es el padre ¿de qué? De la mentira. Entonces, cuando nosotros tenemos una mente espiritual, dejamos de mentir, ¿verdad? Dejamos de hacer trampas también. Dejamos de robar. Dejamos de manipular. Dejamos entonces, ¿verdad?, o hacemos a un lado la deslealtad. ¿Sí? Entonces comenzamos a ser leales, comenzamos a ser fieles, comenzamos a ser rectos, comenzamos a ser constantes en las cosas de Dios, comenzamos a ser sinceros, comenzamos a ser veraces, comenzamos a perdonar, comenzamos a amar, comenzamos a descubrir una paz diferente a la del mundo, comenzamos a tener más paciencia, ¿cierto o no? ¿Verdad? ¿O antes de Cristo usted tenía la misma paciencia? Dice Beto que no. No, olvídate. No, ¿por qué? Porque comenzamos entonces a restaurar el carácter espiritual. Y el carácter espiritual va creciendo en lo que estoy mencionando: en paciencia, en bondad, en mansedumbre, en templanza, en franqueza, en honradez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En honradez, en nobleza, en humildad, tanto para con nosotros como con también las otras personas. O sea, vamos creciendo. Y si no estamos creciendo en esto, hermanos, ¿verdad?, también en pureza, en santidad. Y si no estamos creciendo en esto, entonces tenemos que preguntarnos si el carácter de Cristo se está, ¿verdad?, formando en nosotros. Si el carácter espiritual se está desarrollando en nosotros. Entonces todo comienza en la mente. Romanos 8:6. En palabra de Dios para todos, les voy a leer Romanos 8:3. Romanos 8:6, por favor. Fíjese bien. Se lo leo en la Reina Valera 60 y luego se lo leo en palabra de Dios para todos. Dice Romanos 8:6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es, ¿qué, hermanos? Vida. Es vida y es paz. Entonces, ¿qué ocuparse de qué? En el carácter espiritual. Ahora, esta versión, fíjate bien, te lo voy a leer. En palabra de Dios para todos, Romanos 8:6 dice: el que deja que sus deseos controlen su mente. ¿Controlen qué, hermanos?
controle su mente, tendrá la muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente, tendrá vida y tendrá paz. Entonces, el carácter espiritual permite que el Espíritu Santo controle, ¿qué, hermanos? La mente. Si llegan pensamientos, ¿verdad?, malévolos, pensamientos obscenos, pensamientos malos, pensamientos, ¿verdad?, contrarios a la mente de Cristo. Pablo dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ciertamente es una lucha mental que tiene el cristiano, ¿verdad?, día a día. Una guerra sin cuartel, una guerra que comienza en la mente. Por ejemplo, ya decíamos que cuando creemos en Cristo, la imagen de Cristo empieza a restaurarse en nosotros y hay humildad. Pero cuando permitimos entonces, ¿verdad?, que un pensamiento ataque nuestra mente, nos puede llevar a tener un pensamiento de robar, de ser desleal, de ser infiel, ¿verdad?, de no perdonar, de no dar, ¿verdad?, de alguna manera amor a nuestros seres queridos o los que nos rodean. Entonces, cuando no permitimos entonces que el Espíritu controle nuestra mente, el carácter espiritual entonces advierte al creyente del pecado y sus consecuencias. Por ejemplo, está diciendo el verso 8 que tendrá vida y tendrá paz. Y hay veces que la gente no tiene paz, pero se tiene que preguntar, ¿habrá algo malo que está haciendo? ¿Verdad? Si a veces la gente no tiene paz, no puede dormir, ¿habrá algo entonces que está haciendo que no es correcto? Porque el Espíritu Santo advierte. El Espíritu Santo nos advierte. Entonces tenemos que preguntarnos cuando estamos inquietos, cuando no podemos dormir, cuando no tenemos la paz de Cristo, tenemos que preguntarnos si estoy pecando, si estoy en algo que desagrada a Dios, ¿verdad? Entonces hay momentos que nosotros tenemos que reflexionar y el Espíritu entonces nos va a ir diciendo lo que no está bien en nosotros. Y nosotros de esa manera entonces corregimos y vamos formando ¿qué? El carácter ¿qué? Espiritual. El carácter espiritual. Entonces Romanos 8:7, en la misma versión, Palabra de Dios para Todos, dice: cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está contra Dios. Escuchen, cuando creemos, la imagen de Dios se empieza a restaurar en nosotros. Y la imagen de Dios tiene que desarrollarse en nosotros, el carácter de Dios. Pero cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está contra Dios. O sea, el carácter de Dios no puede formarse en nosotros. Y se niega a obedecer la ley de Dios. Esto es en Palabra de Dios para Todos. De hecho, dice, no es capaz de obedecerla. Cuando nosotros no permitimos desarrollar el carácter espiritual, es como que estar contra Dios. Y no podemos obedecer la ley de Dios. De hecho, dice, es imposible. Entonces nosotros tenemos que también entender que no porque hemos creído en el Señor, ya nuestro carácter espiritual ha sido restaurado, no. Es una obra, ¿verdad?, que se trabaja en conjunto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce a la verdad, a la justicia, a lo que es bueno, a lo que es verdadero. Pero si nosotros no queremos caminar en ese lado, o sea, no hay un resultado, ¿cierto o no? ¿Verdad? El Dios, como Él es soberano, ¿verdad?, Él no nos va a empujar a hacer algo a fuerzas. Él nos da el conocimiento, Él nos da la sabiduría, Él nos deja, ¿verdad?, en su palabra, en el Evangelio, a través de toda la Biblia, nos deja instrucciones, pero si nosotros no las tomamos para ir formando el carácter espiritual en nosotros, no va a haber nada, ¿cierto o no? Así vengamos a la iglesia 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, o sea, no va a haber una formación de carácter espiritual en nosotros. Y la formación del carácter espiritual comienza con obedecer lo que dice la palabra. Con obedecer, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, dice el verso 8, porque los que siguen su naturaleza humana, o sea, el carácter humano, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Entonces, es imposible agradar a Dios en nuestra naturaleza humana. Ahí entonces la importancia de formar el carácter espiritual en nosotros. Carácter espiritual entonces es lo que espera Dios de nosotros. Diga, es lo que espera Dios de mí. Lo que espera Dios de nosotros. En Romanos 8:9, en Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: ustedes no son controlados por sus deseos naturales. O sea, hablando ya de los que creímos en el Señor. ¿Cuántos ya creyeron? ¿Cuántos ya creyeron? ¿Verdad? ¿Cuántos ya creyeron? ¿No más poquitos? ¿Verdad? Entonces no son controlados, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está el joven, quiere tener novia. Ya no son controlados por sus deseos naturales. Ya tienen que ver qué dice la Escritura para llevar un noviazgo cristiano, ¿verdad? Un noviazgo que agrade a Dios.
¿verdad? Ahí está entonces el hombre. Ya no puede controlarse por sus deseos naturales, su carácter natural, entiéndase, ¿verdad? Tiene que entonces mirar qué dice la Escritura, para entonces ir controlándose por el carácter espiritual, el cual entonces lo describe, ¿verdad?, la Biblia. Entonces dice, ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? O sea, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, tenemos que permitir que el Espíritu de Dios entonces nos ayude en cada área que tenemos que trabajar, ¿verdad? Hay áreas que nos cuestan. Todos nosotros tenemos un área o más de una en la que nos cuesta obedecer a Dios, en la que nos cuesta agradar a Dios, ¿verdad? A veces es en el comportamiento, que después vamos a mirar, ¿verdad? El carácter impulsivo, el carácter perdonador, el carácter íntegro, el carácter honrado, el carácter recto, el carácter entonces obediente. Después vamos a mirar todo eso, pero hay áreas que a nosotros nos cuesta entonces a veces obedecer, ¿verdad?, a Dios. Entonces, ¿qué produce el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo dice, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no pertenece a Cristo. En Romanos 8:9 dice, lo leo de vuelta, ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Todos los que hemos creído tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios se sale cuando peco. Bueno, no se sale, pero sí lo contristamos, ¿sí o no? Sí lo contristamos cuando pecamos, sí lo contristamos cuando no vamos caminando conforme a la obediencia, conforme a lo que Él quiere, sí lo contristamos. Ahora, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes, el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Esta parte la podemos leer así: el que no tiene el carácter de Cristo no pertenece a ¿quién? No pertenece a Cristo. Lo podemos también leer así: el que no tiene el carácter de Cristo no pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque supuestamente la palabra cristianos es aquel que pertenece a ¿quién? A Cristo, que imita a Cristo. Ahora, ¿qué produce el Espíritu Santo? Bueno, produce el carácter de Cristo. Y el que no tiene el carácter de Cristo sigue en su naturaleza humana, o sea, en su carácter humano, ¿verdad? ¿Qué hace el carácter humano? Miente, hace trampa, roba, manipula. ¿Habrá esposas manipuladoras? No hay. ¿Verdad? Manipula, es desleal, es infiel, no tiene rectitud, es inconstante en las cosas de Dios. No es sincero. Fíjate bien, el que no tiene el carácter de Cristo no es sincero, no es veraz, no tiene franqueza, no tiene honradez, no tiene amor, no tiene paciencia, mansedumbre, templanza, nobleza, humildad, y no acepta la doctrina de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no va formando el carácter de Cristo. Ahora, ¿qué más hábitos provoca entonces el carácter espiritual? Habla las palabras que enseña el Espíritu. Ahorita es muy común, ¿verdad? Convivir con cristianos, pero hablan de lo que sucede a veces, ¿verdad?, en los encuentros, lo que sucede en las liberaciones, lo que sucede en otras cosas que no están en la Biblia. Hay temas que ellos mencionan que no están en la Biblia. Y nosotros tenemos que, si somos espirituales y estamos restaurando el carácter espiritual, tenemos que hablar las palabras que enseña el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Dice 1 Corintios 2:13, sígueme en 1 Corintios 2:13. Dice Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Verdad? ¿Qué se enseña hoy? Pues hay psicología, ¿verdad? Hay motivación dentro de la iglesia, pero eso no es carácter espiritual. O sea, el carácter espiritual enseña lo que enseña el Espíritu, el cual también hablamos con palabras enseñadas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿qué hermanos? El Espíritu. Ahora ahí la palabra Espíritu es con E grande, o sea, lo que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces este verso tiene que ver con lo que la iglesia enseña en general, con lo que la iglesia enseña. El hombre espiritual no es aquel que siempre, ¿verdad?, asiste nada más a la iglesia, sino el hombre espiritual es aquel que se va formando con lo que la iglesia enseña. Si la iglesia enseña, entonces
palabra de Dios, se va formando el hombre espiritual. Pero si la iglesia enseña entonces nada más motivación, si la iglesia enseña nada más, ¿verdad?, psicología, si la iglesia enseña nada más entonces tu mejor vida aquí, o sea, eso no es lo que enseña el Espíritu. Es como decía, llegué a tal iglesia y dice, va a venir el domingo, va a venir el apóstol, ¿verdad? Preparen entonces, ¿verdad?, sus ofrendas, sus diezmos. Bueno, pregunto yo, ¿eso era la intención de los verdaderos apóstoles? Por supuesto que no. O sea, entonces vemos que Pablo está diciendo entonces que el hombre espiritual habla las palabras que enseña el Espíritu, ¿verdad? Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría, y también dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, acomodando lo espiritual a lo espiritual, tiene que ver entonces con acomodar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es decir, con entender entonces que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un solo propósito, son un solo plan de redención, ¿verdad? Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual no tiene que ver entonces con cosas extrabíblicas o cosas que no están en la palabra de Dios. Dependiendo entonces lo que enseñe la iglesia, ¿verdad?, eso es lo que el resultado que obtengamos será, ya sea entonces espiritual o ya sea sabiduría humana. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que si vas a enseñarle a tus hijos, tenemos que enseñarle pero con la palabra de Dios. Yo le enseñaba a Yasmín, por ejemplo, que ella, bueno, tomó la decisión de casarse, ¿verdad? Pero enseñarle con la Biblia lo que tiene que ver, ¿no?, el matrimonio, lo que tiene que ver el obedecer a Dios, ¿verdad?, en una relación delante de Dios, la manera de hacer la relación, la manera de tener la relación, la manera de que Dios le agrada una relación, pero con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Con la palabra de Dios. Entonces ella tomó su decisión después entonces de escuchar nuestro consejo, y bueno, eso es lo único que yo puedo descansar, en que la instruí en lo que realmente a mí me competía, o lo que realmente, ¿verdad?, a mí me tocaba hacer. Entonces nosotros también, si somos espirituales, tenemos que hacer las cosas conforme a lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, había un padre, ¿verdad?, estaba la música, todo lo que daba ahí en la colonia, y le dice el padre, bájale al muchacho, porque era cristiano, bájale porque ¿qué van a decir los vecinos? Pregunto, ¿esa es una respuesta espiritual? Por supuesto que no. O sea, tienes que bajarle porque no es el comportamiento de un cristiano. Tienes que bajarle al volumen, ¿verdad?, porque eso no haría Cristo. Ese no es la conducta de un cristiano, ¿cierto o no? Amén. O sea, tenemos nosotros entonces que tener las palabras, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora, ¿qué más hábitos produce el carácter espiritual? Discierne lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Discierne. Y el discernimiento es algo, hermanos, que ya no se toma, ¿verdad?, en seriedad, el discernimiento. Por ejemplo, ¿usted cree que yo iba a volver el domingo a esa iglesia que fui donde iba a llegar el apóstol? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque tengo el discernimiento, ¿verdad?, de que esos son falsos apóstoles, de que van no por nosotros, sino por lo de nosotros. Entonces el discernimiento es también parte esencial del carácter espiritual. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, o sea, el que no es a la imagen de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el carácter espiritual discierne lo que es espiritual, lo que es de Dios, lo que es la falsa doctrina, lo que es la sana doctrina, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. El carácter espiritual discierne todo eso. Aquí en Provo hubo una conferencia hace poco en un hotel, pues muy bonito el hotel, y era una conferencia de damas, y así como veo muchas damas aquí. Entonces dice la predicadora, estaba aquí en el púlpito, y entonces agarra una maleta la predicadora, ¿verdad?, y le dice, tú que estás batallando, ¿verdad?, de una mujer que estaba llorando, tú que estás triste, tú que estás sufriendo, ven, dice, anota en este papel, ¿verdad?, tus sufrimientos, anota todo lo que estás pasando en tu vida, y quiero que lo pongas en la maleta que está aquí enfrente. Quiero que lo metas a esa maleta, y cuando yo, ¿verdad?, cierre esa maleta, voy a encerrar todo lo que con lo que ustedes están batallando, ¿verdad?, todo con las pruebas, las luchas que ustedes están pasando. Cuando yo las cierre, yo voy a orar y todo eso va a desaparecer. Bueno, se escuchaba bien, pero entonces ¿dónde queda la cruz?
Todos sus pecados los voy a poner en esa maleta, los voy a cerrar y van a desaparecer. Entonces, ¿dónde queda el poder de la cruz? ¿Verdad? Que yo sepa, o sea, es la cruz la que tiene el poder para perdonar nuestros pecados, ¿cierto o no? Es la sangre de Cristo la que hace posible el perdón de nuestros pecados. Y la gente, hermanos, ¿verdad? Pues llevando sus papelitos, ¿no? Adentro de la maleta. ¿A quién probó? ¿A quién sucedió? Tal vez alguno de ustedes fue. ¿Verdad? ¿Quién sería? Entonces, y ahora, ¿qué es lo que falta ahí, hermanos? Discernimiento, ¿qué, hermanos? Espiritual. O sea, el carácter espiritual no solamente es, ¿verdad?, el orar, el ayunar, no. El carácter espiritual tiene que también tener el discernimiento encendido. Tiene que también con entender lo que es bíblico y lo que no es bíblico. O sea, a eso me refiero. Nosotros como Iglesia Nueva tenemos que tener también ese carácter espiritual. Es decir, esa manera de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La palabra discernir en 1 Corintios 2:14 significa propiamente escudriñar. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Escudriñar las Escrituras porque tal les parece que allí está la vida, ¿qué? La vida eterna, pero escudriñar. También dice que el libro de los Hechos que los de Berea, ¿qué hacían, hermanos? Escudriñaban, ¿cierto? Escudriñaban para ver si lo que decía Pablo era así. Entonces esta misma palabra discernimiento, por implicación, significa investigar, investiguen. O sea, fíjate lo que quiero que entiendas con esto. Un carácter espiritual investiga lo que dice el predicador. Un carácter espiritual escudriña lo que dice el maestro, lo que enseñó. ¿Verdad? También significa interrogar. O sea, un carácter espiritual interroga, ¿será eso lo que está en la Biblia? También significa determinar. Y por último, o sea, determina, ok, si es lo que dice la Biblia o no es lo que dice la Biblia. Entonces, con carácter espiritual nos estamos refiriendo también a esa parte de restaurar, ¿verdad?, el discernimiento. El discernimiento de espíritus es un don dado por Dios, o el discernimiento de personas, es un don dado por Dios y consiste en discernir las personas de qué hablan y cómo hablan, ¿verdad? Hablando de lo que sucede en la iglesia, o sea, si hablan de Dios y si es de Dios lo que hablan. Ahora, primera de Juan 4:1, vamos para allá, primera de Juan 4:1. El mismo, el apóstol Juan, en su tiempo, en el año 60, ya se estaba enfrentando, ¿verdad?, a problemas doctrinales aún dentro de la iglesia, aún dentro de las congregaciones cristianas. Entonces, es ahí la importancia de nosotros tener, ¿verdad?, formado un carácter espiritual, ¿verdad?, un carácter que entonces escudriña la palabra de Dios y que cree en lo que dice la palabra de Dios y no se deja mover por cualquier otro tipo de fábulas o filosofías. Primera de Juan 4:1 dice, amados, dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, y ahí espíritu es con E pequeña, o sea, significa persona, no creáis a toda persona, sino probad las personas si son de Dios, probad las personas. ¿Cómo podemos probar a una persona si es de Dios? Bueno, el que habla de Dios es de Dios, ¿cierto? El que habla del mundo, pues es del mundo. Porque muchos, ¿qué, hermanos? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahí la palabra profetas es proclamadores. ¿Sí? Proclamadores, personas que predican, han salido del mundo. Entonces, no creáis a todo espíritu significa que no creáis a toda persona. Y prueben si son de Dios. Es decir, si su carácter es espiritual, ¿verdad? Hoy muchos están escuchando en las iglesias motivadores, están escuchando otro tipo de predicaciones, ¿verdad? Y qué decir de profecías, ¿no? Que tienen que ver entonces con los deseos terrenales, que tienen que ver con cosas meramente materiales. Ahora, Juan dice lo siguiente en el verso 5, fíjate, 1 Juan 4:5, dice lo siguiente, ellos son del mundo, o sea, ellos son del mundo, los que tienen, lo que hablan del mundo, ¿verdad? Los que entonces predican o enseñan meramente cosas que no son espirituales. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo, ¿qué, hermanos? Los oye. Ahora, éramos como algunos 25 los que estábamos ese día en esa iglesia, hace una semana, tal vez, una semana y media. Y yo pude discernir que todo lo que ellos decían, pues los asistentes lo creían. O sea, los asistentes lo creían. Por ejemplo, estaba un canto, y estaba un canto bien movido. Y de repente el que estaba aquí enseñando dice, ¿verdad? Ahorita uno de ustedes, dice, ahorita uno de ustedes, ¿verdad?, va a recibir el Espíritu Santo,
Dice, pero sobre todo dice, va a recibir un don especial de profetizar. Bueno, se vino para enfrente una persona, ¿verdad? Estuvieron orando por él, no recibió nada, tampoco profetizó. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo allí? ¿Verdad? Son meramente emociones, ¿verdad? Hablando de falsos profetas, que les profetizan cosas entonces que no realmente están respaldados por Dios. Ahora, después de allí, oraron por uno, por finanzas, que le iba entonces a soltar una bendición de finanzas. Entonces oraron ahí. Ahora, yo no sé si realmente caería esa bendición de finanzas, porque ya no me quedé más tiempo, ¿no? Pero esas cosas son las que se hablan en las iglesias ahorita. Esas son las cosas entonces que se hablan. Ahora, eso nos va a llevar a formación espiritual, hablando del carácter espiritual. No nos va a llevar. Entonces nosotros tenemos que entender que la gente, ¿verdad? Puede hablar de lo que quiera, pero nosotros tenemos que tener discernimiento si viene de parte de Dios. Pero también, sobre todo, tenemos que entender que restaurar el carácter espiritual tiene que ver entonces con ser más como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Con ser más como Cristo. Las mujeres tienen que ser más como Cristo, los hombres tienen que ser más como Cristo. Y a través de estas semanas, Dios nos va entonces también a desafiar, ¿verdad? A podernos nosotros, de alguna manera, comparar a la palabra de Dios que Dios nos va a traer, ¿verdad? A nosotros cotejarnos, a nosotros entonces ver si nuestro carácter se está formando más como el de Cristo. Porque sin duda, ¿verdad? Todos sabemos que los principios de guerra pues, cada día han estado más fuertes, más latentes. Ahorita está Ucrania con Rusia, ¿cierto? Estados Unidos que está ahí de intermediario. Pero si tú como cristiano, yo como cristiano, ¿verdad? No tenemos discernimiento, ¿verdad? De entender que eso puede soltar simplemente el cumplimiento de las profecías, simplemente que eso puede ser el principio, ¿verdad? De dolores, que eso puede ser entonces un comienzo de lo que Jesús ya habló, que eso puede ser entonces, ¿verdad? Una evidencia de la pronta venida de Cristo. Y si nosotros no estamos formando el carácter de Cristo, hermano, nos podemos quedar. O sea, a la mañana el pastor Antonio Ortiz estaba hablando de los tibios, que a los tibios el Señor los vomita, ¿sí? Ahora, él decía que los tibios eran personas que solo pensaban, ¿verdad?, más en las cosas del mundo, y tenían un 50% de Dios y un 50% del mundo, pero que no se decidían en agarrar el 100% de Dios. Es decir, entonces, de creerle a Dios, de caminar con Dios, ¿verdad? Y entonces seguir a Dios. Y en estos tiempos es muy común ver personas que no tienen, ¿verdad?, un carácter espiritual formado. Y la preocupación es que si no entendemos los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, el Señor nos va a encontrar fríos, nos va a encontrar tibios. Pregúntale que está a tu lado, ¿tú cómo estás? ¿Tibio o caliente? ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cuántos quieren que cuando el Señor venga los encuentre trabajando? ¿Verdad? Trabajando en su carácter, trabajando, ¿verdad?, en el área moral, trabajando en el área espiritual, trabajando en el área doctrinal. O sea, que nos encuentre trabajando, pero que nos encuentre trabajando en nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Entonces, sin duda, una de las evidencias más palpables de que realmente estamos creciendo en el carácter espiritual y que se está restaurando en nosotros, vuelvo a repetir, ¿verdad? Y ubíquese, y usted también ponga atención si usted está fallando en algunas de estas áreas, y también propóngase, ¿verdad?, a restaurar esas áreas. Por ejemplo, decíamos que el carácter espiritual deja de mentir. Pregunta que ¿cómo estás ahí? Deja de mentir. ¿Cómo estamos? Va una persona a la casa y le dice la mamá al niño, dile que no estoy. Dile que no estoy, pero se escucha, ¿no? O por teléfono, dile que no estoy. Entonces deja de mentir, deja de hacer trampa, deja de robar. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Deja de manipular. El carácter, ¿verdad?, espiritual es leal. Vamos a hablar un tema acerca de la lealtad. El carácter espiritual es fiel, es recto, es constante en las cosas de Dios. O sea, para que no seamos tibios. Es sincero, ¿verdad?, es veraz, es perdonador, tiene amor, paz, paciencia. ¿Cómo estamos en la paciencia todos?
O sea, sí la necesitamos, ¿no? ¿Cierto o no? Ayer nos dio una risa con Claudia, vamos, porque pues mi esposa ayer andaba bien paciente, según, ¿no? Y habla con su hermano, y su hermano dice, Claudia, creo que no andas tan paciente. Pero anteriormente, 5 minutos antes, estábamos hablando que andábamos bien calmados. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Que realmente la paciencia, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu Santo, es decir, es un fruto espiritual, es parte del carácter, ¿verdad? Espiritual, ¿cierto o no? ¿Verdad? Pero nosotros también tenemos que ser pacientes, por ejemplo, con los hijos también, ¿cierto o no? Pacientes con ellos también, que ellos puedan, ¿verdad?, ir creciendo espiritualmente, ¿verdad?, que ellos vayan entendiendo realmente los planes de Dios, propósitos de Dios, al estilo de Dios. Entonces la bondad, la mansedumbre, la templanza, la franqueza, la honradez, la nobleza, la humildad, todo eso entonces es parte del carácter espiritual, pero sobre todo también, ¿verdad?, el entender la parte doctrinal, ¿verdad? Todo esto es parte del Espíritu Santo, pero también entender nosotros que si vamos a crecer y restaurar el carácter espiritual, tiene que ser a través de la palabra de Dios y por lo que la palabra de Dios diga. ¿Cuántos dicen amén? Y nada más así. Entonces, terminamos con Gálatas, dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué le parece? Te pones de pie y le dices al que está a tu lado, que Cristo sea formado en vosotros. Que Cristo se ha formado en nosotros. Qué gran reto, ¿no? Si yo preguntara, ¿verdad? No sé, de aquí o de acá, ¿qué tanto, del 100%, qué tanto se ha formado Cristo en ti, hermano? O en ti, hermano. Por allá en Claudia, en Jorge, Cabrales, ¿qué tanto, del 100%, qué tanto se ha formado Cristo, ¿verdad?, en nosotros? En ti, Marco, Jacqueline, Walfred, ¿verdad? En cada uno de nosotros, ¿qué tanto? ¿Estamos a un 1%, al 2%, al 3%, al 5%? ¿Verdad? ¿Qué tanto? Bueno, Dios nos va a hablar a través de estos siguientes temas en las áreas que Dios quiere, ¿verdad?, formarnos. Pero sin duda estamos muy bajos al carácter de Cristo. Yo lo digo por mí, usted también, ¿verdad? Pero no tenemos que quedarnos así. Tenemos entonces que crecer en el carácter. Y todo comienza con el carácter espiritual. Y el carácter espiritual, ¿verdad?, es el carácter de Cristo, pero conforme a la palabra de Dios. ¿Está bien, hermanos? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que están sucediendo muchas cosas, Señor, alrededor del mundo. Sabemos que no es tiempo de vivir, Señor, en un conformismo espiritual. Señor, sabemos que hay tantas señales de tu pronta venida, Señor. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo aquel que se restauró cuando nosotros creímos en Jesús, el que nos alerte, el que nos inquiete